motivó a hacer este video. El año pasado, un amigo y yo decidimos preguntarnos un enigma sin sentido que es imposible de responder. Entonces empezamos a averiguar. Para cumplir esta investigación nos vimos una de las películas que cambian tu forma de pensar o películas que son y fueron revolucionarias en su tiempo. Fue un largo verano, nos vimos las películas más apasionantes: Interstellar, The Green Mile, Taxi Driver, Space Odyssey, The Shining, Fight Club, Barney en el País de las Maravillas y entre otras muy buenas películas. Todas siendo películas que se diferencian impresionantemente de la una y de la otra, ya sea en temática o hasta de cómo progresa la historia. Pero ¿por qué es que todas estas películas que estamos viendo son tan buenas? ¿Qué hace una película que sea buena? Pero para eso, un poquito de historia. Todo empezó con esto. Bueno, esto fue una corta grabación de un tren donde el cine era tan nuevo que la gente pensaba que el tren los iba a atropellar. La gente literalmente gritaba en las salas de cine. Esta película fue revolucionaria. Fue una de las primeras en tener efectos especiales y en abarcar temáticas de fantasía. Y aunque parecía que era la mayor capacidad que tenía el cine, eso solo era el comienzo. Después tuvimos la película llamada Metrópolis, que nos trajo una de las sutiles críticas sociales sobre la separación de las clases. Poco tiempo después llegó Chaplin sacando películas como El Dictador, que él junto a otras películas como Metrópolis trajeron un propósito al cine. Ya no era solo servía como una forma de comedia entretenida, que igualmente era 1000 veces mejor la que tenemos ahora. También servía como una increíble crítica social, que esto poco a poco le fue trayendo temáticas a la historia. Después, con el cine a color se le podía poner significado a cada de esas escenas con colores. Los sables láser de Star Wars no tendrían casi nada de emoción porque no se sabría ni siquiera quién es el bueno y quién es el malo. Y el cine a color también nos trajo una generación de las mejores películas. Montage time. Pero ¿por qué son tan buenas estas películas? Poco a poco este criterio de hacer películas buenas fue cambiando. Al comienzo una serie de imágenes de gente caminando era arte. Ahora se necesita que sea una película original de Netflix sobre adolescentes haciendo nada con su vida, bueno, entre otras cosas.
Una vida corta pero llena de admiración al cine me ha llevado a intentar responder esta pregunta, dividiendo este género de entretenimiento en varias partes. Número 1. La historia. La historia de una película es la que le da el interés al espectador en seguir viendo la película. Métodos para cumplir con una buena historia nos traen desde mucho antes del cine, con las clásicas historias de los príncipes y las princesas o de los cuentos de los hermanos Grimm. Tener una buena historia es extremadamente importante, pero generalmente se centran en tipos de historias que tratan de que el héroe tiene que emprender un viaje para conseguir algo o que el protagonista tiene que impedir que el antagonista cumpla con su meta. Hasta se ha desarrollado un método muy efectivo para cumplir con la narrativa. El trayecto del héroe explica la forma más efectiva para cumplir lo que ya les comenté. El Señor de los Anillos está completamente basado en el método para escribir una historia y es un buen ejemplo de cómo utilizar la estructura del trayecto del héroe o el camino del héroe y convertirlo en una historia épica. Pero lo más importante de una historia buena es que tienen un problema interesante y que realmente desafían a los protagonistas hasta el punto a que el espectador se sienta igual de atrapados que el personaje principal. Personajes. Un buen personaje es fundamental para cumplir con una buena película. Una buena trama no es nada si los personajes no funcionan. Sería igual que esas películas inspiradas de Bollywood donde solo hay acción y nada de historia. Espera, ¿no solo es de Bollywood? ¿Hay algo peor que esas películas? 50 sombras de The Kissing Booth. Un buen personaje no es un personaje perfecto. Tiene que tener inseguridades o problemas que desafían lo que tiene que cumplir. Un buen personaje no puede ser todopoderoso, sino sería como un Superman que puede hacer todo lo que quiera sin ningún problema. Esto hace que la narrativa sea aburrida y sin ningún propósito. Los personajes tienen que ser interesantes, redondos y con motivaciones y emociones naturales que hacen que se sienta que el personaje sea real. Hay dos tipos de personajes principales: los que tienen arco, los personajes que tienen unas ideologías al comienzo de la historia, pero durante el transcurso de la película aprenden lo malo de sus ideologías y las cambian al final de la película. Por otro lado, los personajes que no tienen arco tratan unas moralidades que nunca cambian durante toda la película y tienen un mensaje de cómo un personaje puede influenciar al mundo alrededor del protagonista. Los mejores personajes son los personajes que mejor interpretan las emociones humanas y cómo la humanidad actúa en situaciones de tensión. Los mejores personajes del cine no son solo los que entienden los horrores que tienen las acciones humanas y también sus sutiles virtudes. Cinematografía. Hasta este punto les he contado lo básico sobre el cine, pero lo interesante de este sector de las películas es que los últimos dos sectores no son solo vistos en el cine, especialmente porque una película es una pequeña historia. Lo que diferencia al cine de los otros sectores del arte y de la literatura es que el cine cuenta una historia con imágenes que poco a poco se hicieron más y más sofisticadas. La cinematografía le daba emociones a los sucesos. Podrías entender lo que el personaje siente solo por el color de la escena. También los principios de show don't tell en el cine son mucho más importantes, especialmente porque si no sería como una novela malísima que dicen todo lo que piensan los personajes. Pañales. Y huele guácala, te vas a querer morir. Con el buen cine se tiene que entender un personaje con las imágenes y con las expresiones de los actores. Una buena película está llena de visual storytelling, donde las visuales cuentan la historia. Fue por esto que el cine surgió, por la habilidad de contar una historia que en ese tiempo no tenía sonido y todos se tenían que entender sin ningún tipo de conversación explícita. Después de la llegada del sonido, las historias se volvieron más sofisticadas, pero la mezcla entre color y sonido hace que se puedan contar dos historias al mismo tiempo, una con el sonido y una con las imágenes. Be prepared. Aspectos técnicos. Este se vea como aburrido. ¡Cállate!
¿Acaso no has visto como en una película tienen una conversación y después pasa esto? ¿Qué? ¿No te sorprendiste? Bueno, pero hasta en lo más simple de una escena está reflejo y repleto de efectos especiales. La tensión de una escena se muestra utilizando esto. Te voy a mostrar 3 imágenes. ¿Cuál de estas muestra más tensión? Obviamente es esta, te hace sentir claustrofobia y que no hay forma de escapar de ese abrumador problema. Pero eso es lo más útil de todo. Los efectos especiales son los que hacen capaz de que tú puedas hacer todo lo que tú quieras para tu historia. Con el CGI puedes hacer cualquier personaje y cualquier ciudad ver completamente realista y parte de la historia como debería ser. Puedes hacer todo lo que quieras, o sea, hasta lo más ridículo como un monstruo gigante que puede destruir ciudades, que literalmente por esta razón se volvió tan famoso que ya tiene una estrella en Hollywood. Las otras artes. ¿Por qué le dicen al cine el séptimo arte? Pues yo respondo porque es la mezcla de todas las artes en crear un producto único. Tenemos la música, un aspecto extremadamente importante. Es capaz de contarte la historia desde la otra perspectiva. Esto utiliza métodos como las Lumetrics para caracterizar un personaje con una melodía que cambia con el tiempo. Esto es tan complejo que podría hacerse un video entero sobre esto. La pintura. Esta se puede considerar como un ancestro de la cinematografía. Estas hermosas imágenes se adaptaron y se utilizaron para contar una historia más dinámica. La danza. Aunque parece que este tipo de expresión artística no se represente mucho en el cine, aunque sí tiene sus incontables expresiones, creo que esta arte se manifiesta en el cine como las coreografías, ya sea de pelear o hasta las acciones cómicas que hay en el cine. El teatro. Esta definitivamente se explica sola. La arquitectura. En crear estos enormes sets, ya que sean reales o generados a computadora, que le dan vida al esplendor de una aventura épica. Finalmente, concluimos con la literatura, la más fundamental de todas, la que hace que toda la historia del largometraje pueda existir, la base de toda la película. Pero, ¿qué pasa si realmente juntamos todos estos sectores de una película? ¿Realmente tendremos una película perfecta? Si juntamos todos los aspectos que tiene un cine y los hacemos de la mejor forma posible, tendríamos una película perfecta. Si se crea una historia épica, visualmente increíble, exquisitamente editada, con personajes complejos, humanos e interesantes, con efectos especiales tan realistas que cuestionan al espectador si lo que están viendo es real o no. Una película en la que la música y los colores nos cuentan una historia independiente, donde los personajes se sientan más que personas reales, donde la historia no tenga ninguna falla y todo concuerde con la línea del tiempo. Sería una película tan apasionante y tan amada que se convertiría en un clásico de los clásicos, el pique de la carrera del cine. Ya nadie podría ir más encima que esa película. Sería tan perfecta que no se puede buscar más perfección después de eso. Pero esto es imposible, al menos para los humanos, pero ninguna persona es capaz de crear algo perfecto en todas las maneras. Ninguna de estas películas es perfecta, todas al menos tienen una falla, como los monólogos de Interstellar, la falta de acción en Space Odyssey, que fue muy criticada en los primeros años que salió. Pero esto es realmente lo que hace una película buena. Si todas las películas tienen un problema, entonces ninguna es perfecta. Pues para mí, lo que hace un clásico es esto. Si tú juntas todos los aspectos ya mencionados de la mejor forma posible, sería capaz que puedas crear un clásico.
películas que han durado por años y años de relevancia, películas que cualquier persona se sienta a verla y se impresione por la historia. Pero esto es solo uno de los aspectos de la grandeza del cine. Yo considero que lo que hace una película grandiosa no son solo los aspectos técnicos de lo visual o de la historia, es que te basas para crear esa historia. Las películas que más recordaremos son las que abarcan temáticas de la sociedad, que muestran un mensaje de esta, que hacen que el espectador cuestione su realidad y que quiera entender el peso de lo que es ser humano. Estas películas son buenas porque abarcan una temática del pasado y nos hacen reflexionar de sus hechos, o películas que hacen proyecciones hacia el futuro y nos cuentan cómo podremos llegar a prevenir ese futuro. Otras que abarcan la naturaleza humana, en general contándonos mensajes de la sociedad actual. Como el cine es la mezcla de todas las artes, como ya establecimos esto nos da mucho valor histórico y cultural. Entenderemos realmente la importancia que tiene esto para el hombre moderno, porque el cine es una arte moderna, un arte que tiene menos de 100 años. Entonces nos trata de contar todos los problemas modernos, todos los problemas que tiene el humano actual. Y al ser una actividad humana, es parte de lo que hace que el cine sea tan grande. Porque el cine es un arte que se creó por nosotros, para buscar cambio, para mantener lo que ya es perfecto. Un arte que ojalá y que siempre debería seguir estable por la humanidad y por los años que van a venir. El método para transmitir información y una historia de la forma más humana posible. Gracias.